Buenas tardes a todos y todas, público presente y sobre todo a las panelistas de la tarde del día de hoy. Es un gusto para el ICAP estar el día de hoy compartiendo con un panel que realmente es de lujo y sobre todo de lujo también el tema en el que nos encontramos y que vamos a debatir esta tarde. Vamos a hablar y creo que hemos tenido una convocatoria muy interesante sobre un tema que realmente hemos querido venir a problematizar y colocar en la mesa de la discusión en el Instituto Centroamericano de Administración Pública, y es La Casa del Dragón, enfoque sobre el género, poder y hegemonía. Solo ese nombre ya creo que podría colocar muchísimos puntos de encuentro y desencuentro en un espacio de conversación como el que vamos a tener hoy, y estamos seguros va a ser de muchísima inspiración y reflexión para todas las personas que nos atienden. Para mí es un gusto estar acá. Y es un honor también poder compartir, como les decía, con grandes panelistas internacionales que ya las vamos a conocer todas y que vamos a estar entonces pudiendo hacer una reflexión muy interesante en este foro virtual, que básicamente entonces estamos tratando de colocar un espacio de encuentro de ideas, reflexiones y debate desde distintos puntos geográficos y distintas visiones de mujeres más allá de América Latina, incluso también en Europa. Vamos entonces a proponer el día de hoy un punto de encuentro que analiza algunas situaciones coyunturales, por supuesto, y también algunos escenarios globales o regionales, inspirándose entonces en un paralelismo con una serie muy interesante llamada La Casa del Dragón. Vamos a orientarnos entonces a un público que tiene una sensibilidad por los temas políticos nacionales, regionales e internacionales y el papel de las mujeres en este espacio de encuentro, pero también de posición de poder de las mujeres en un mundo de poder. Y es una idea inspiradora, ¿verdad? Es que vamos a encontrar entonces este ejercicio de las mujeres en el escenario del poder. Y entonces aquí vamos a partir de un escenario de reflexión internacional. Y por eso el día de hoy tenemos conferencistas de talla internacional que vienen entonces a aportar a este proceso de reflexión y ese ejercicio del poder que construyen vinculaciones culturales y que va a incidir necesariamente en la diplomacia económica, en las relaciones internacionales en general. Un gran gusto nuevamente, bienvenido y bienvenidas a todas las personas que ya se conectaron la tarde de hoy a escuchar este debate de ideas y de reflexiones. Y yo voy a permitirme entonces presentarles a las colegas que hoy nos van a estar compartiendo sus reflexiones. Tenemos entonces con nosotros y nosotras a María José Elizondo. Ella es máster en Estrategia de Comunicación Digital de la Universidad Complutense de Madrid y licenciada en Relaciones Internacionales con énfasis en Gestión de Cooperación Internacional por la Universidad de Costa Rica. Es gestora académica en la Unidad Especializada en Gestión de Conocimiento del Instituto Centroamericano de Administración Pública. Muy bienvenida, María José, gracias por estar acá. Tenemos también, y es un gusto presentarles a Astrid Piedrasanta, becaria internacional y máster del programa de estudios internacionales de la Universidad Nacional de Chengchi, Universidad de la República de China, Taiwán. Ella es abogada, notaria y licenciada de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Andívar y candidata licenciada a la licenciatura en Relaciones Internacionales y licenciatura en Ciencias Políticas y Sociales, ambas también por la Universidad de Rafael Landívar. Muy bienvenida, Astrid, de verdad, gracias por acompañarnos. Sabemos que está allá al otro lado del mundo. Doña Helen, disculpe, parece que se le está cortando el audio. ¿Sí? ¿Me escucha mejor? Perdón. ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, sí le escuchamos. Gracias. Disculpen, no sé qué pasa. No, se te está cortando, se te está cortando. Voy a quitar esto, entonces, disculpen, por favor. ¿Me escuchan mejor? Sí, perdón, disculpen, algo pasa con los audífonos.
Aprovecho entonces para darle la bienvenida y presentar también a la señora Noelia Bail. Ella es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad, gracias, Pompeu Fabra, Barcelona, máster en Igualdad de Género de la Universidad Autónoma de Barcelona y de la Universidad de Gotemburgo. Cuenta con amplia experiencia laboral, académica en políticas públicas y derecho desde una perspectiva feminista. ¿Sí me escuchan? Sí, gracias. Muy bienvenida, doña Noelia, gracias por estar acá. Usted también está en Europa, también comprendemos también la diversidad en el horario y les agradecemos muchísimo estar también el día de hoy con nosotros. Les presento también a Mariana Aparicio. Ella es doctora en Ciencias Sociales por Flaxo México, profesora titular en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México. Forma parte del equipo docente del doctorado en Gestión Pública del Instituto Centroamericano de Administración Pública y es coordinadora del Observatorio de la Relación Bimodal México-Estados Unidos de la UNAM. Doña Mariana, muy bienvenida y gracias también por estar acá. Y por último, les presento a doña Liliana Carrera. Ella es doctora en Derecho Constitucional y especialista en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con experiencia docente en estudios pre y post en temas relacionados con democracia participativa, derechos humanos y migración. Ha sido asesora en acción legislativa con experiencia en las asambleas legislativas de España, Colombia, Ecuador, y es también asesora de la presidencia en Colombia y Ecuador en temas participativos y asesora de ministros de universidades españolas en la actualidad y especialista en internacionalización universitaria. Doña Liliana, qué gusto que esté con nosotras también, bienvenida. Como se han dado cuenta, el panel realmente es de lujo. Tenemos 6 mujeres con muchísima trayectoria, con muchísima experiencia y que también nos van a colocar reflexiones fundamentales en torno al papel del poder y las mujeres en este contexto también internacional. Y sin más, creo que podemos empezar esta discusión de que todos y todas queremos escuchar. Básicamente la dinámica del día de hoy, vamos a tener 10 minutos de intervención de cada una de las colegas y al final vamos a tener un espacio para que podamos leer y escuchar algunas preguntas o comentarios del público que nos acompañen. Entonces, a partir de este momento les dejo con las intervenciones. Arrancamos con María José Lizondo, que nos va a hacer una reflexión sobre los símbolos y ejercicios del poder, aprendizajes para el análisis político. Adelante, doña María José, tiene 10 minutos para su intervención. Muchas gracias a doña Helen y qué honor ser parte de este espacio. Espero que me escuchen bien y que podamos hoy tener un acercamiento diferente a los temas que normalmente podemos conversar desde espacios universitarios y de espacios de análisis, como lo son el conflicto, los roles, la distribución del poder y las construcciones o cómo se construye el mundo, pero hoy, en este caso, enmarcado en una dinámica diferente que nos propone una serie de televisión o un elemento de cultura popular, que también vamos a hablar un poquito más adelante de eso. El universo de Juego de Tronos y de la Casa del Dragón, específicamente, si hablamos de esta serie, se han utilizado como herramienta para aplicar teoría política del poder y de las relaciones internacionales desde que ese universo se volvió popular en el año 2011, cuando sale la primera temporada de la serie. Desde investigaciones específicas, casos de estudio, cursos universitarios, foros de reflexión, disertaciones doctorales, utilizan los elementos y los personajes, las situaciones e incluso memes y alegorías que salen de acá para proponer debates y aplicarlo a la actualidad. Porque ayuda al aprendizaje, también a la reflexión y tal vez nos hace hacer una lectura más clara de cosas que en la realidad podemos normalmente perder. En
En este caso, se pueden ver siempre los roles que ejercen esos actores y cómo se constituye una sociedad y a partir de ahí sacar similitudes para las dinámicas desde las que cada uno de nosotros trabaja. Por eso, en esa aplicación de conceptos, de dinámicas, de orden, el primer símbolo del que yo les quería hablar y que es como la base de esta disertación que yo propongo el día de hoy, tiene que ver con la cultura popular y los elementos de poder suave que se encuentran en esa cultura popular. Suena como un tema dentro de otro tema, pero lo cierto es que los símbolos, las cargas y las ideas que se generan en estos eventos impulsan conversaciones, porque la cultura popular es al final una herramienta para posicionar agendas que pueden ser políticas, económicas, electorales. Jason Dieter en el año 2005 utilizaba esos elementos de cultura popular para analizar la geopolítica a partir de los cómics del Capitán América, entendiendo que la cultura popular es una herramienta que caracteriza y construye identidades y que en ese caso se aplicaba al análisis geopolítico. Y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Imponer cargas, por ejemplo, de buenos y malos, de héroes y villanos, apoyaba a que la gente, el público que consumía, le estableciera cargas específicas a esas situaciones que le parecían similares, pero que existían en el mundo real. Entonces, la cultura popular podemos entenderla como ese conjunto de actos comunes, cosas que hacemos con los demás, los momentos que vivimos en comunidad. Puede ser el estreno de un capítulo o puede ser ver una serie de televisión o vivir de manera conjunta un juicio en vivo o un partido de fútbol. Esa característica de masividad es la que le permite establecer aspectos culturales que son compartidos. Es la expansión masiva de la cultura que traspasa las fronteras con facilidad y que además se impone en otras regiones que no son propias y por lo tanto se ejerce influencia. Y en un mundo, en el caso de Juego de Tronos, donde el poder es tan importante, también ejerce influencia en el mundo real. Porque al final la cultura popular es una herramienta de soft power, de poder suave. Los productos culturales son el reflejo del mundo real y la generación de esos productos culturales ejerce influencia. Se crean imágenes, se crean políticas, se crean y se toman decisiones alrededor de ideas que se comparten en esos momentos específicos. Es generador de cultura, pero también los momentos culturales como esos compartidos inculcan valores, establecen tradiciones y son materia prima, digamos, para establecer tal vez mecanismos específicos, no solo del espacio donde es propio, sino ir más allá. Y si pensamos en el universo de Juego de Tronos, eso pasaba desde el principio y la conquista, porque es un universo en el que hay conquista, porque lo único que hay siempre es la ansia por el poder. Cuando Aegon el Conquistador emprende la campaña de conquista, está acompañado de dos entes o de dos actores principales, sus hermanas. En este caso, una está a cargo de la consolidación de las estrategias militares, de la batalla, de las alianzas, y otra de sus hermanas más bien está a cargo de esto, de los elementos culturales, de inculcar la música, la poesía, haciendo que de esta manera su leyenda pueda perdurar, porque al final, si tenemos cultura, el mito puede perdurar. Y esa es una de las dinámicas que permite, digamos, que la familia se establezca en un universo en el que no pertenecía. Se llega a establecer por medio del poder, que son sus dragones en este caso, pero también a partir de los elementos culturales. Aunque la construcción de mundo, digamos, es una premisa vital y es parte de la agenda de la serie, también nosotros vivimos en una constante construcción de mundo.
que pasa alrededor de ciertas actividades o ciertas situaciones o de ciertos elementos, donde al final, ya no como espectadores, sino como actores vivos de ese espacio, somos quienes aceptamos, asimilamos o rechazamos un mensaje. Por eso es tan importante las estrategias de comunicación y cómo a través, como la política o también la política electoral, intenta transmitir ciertos mensajes específicos para que la gente los pueda asimilar, sentirse identificado con ellos y por lo tanto alcanzar un objetivo. La operacionalización, digamos, de momentos de cultura popular en la política se puede ver como, por ejemplo, cuando hay un cambio en la política, por ejemplo, económica, justamente cuando está por empezar el Mundial de Fútbol o cuando está por empezar alguna actividad que conjunta a la sociedad, aprovechando esa dinámica para impulsar reformas fiscales, económicas o ajustes a lo interno de los gobiernos. Pero además de esos símbolos que están, digamos, intrínsecos en este universo, hay una lógica, por supuesto, de control territorial y de búsqueda del poder. En esta dinámica hiperrealista, el poder, digamos, es lo único que se busca y es lo único que se ejerce. Y hay dos actores casi siempre definidos, quien ejerce el poder y quien está a la caza de identificar cómo acceder a ese poder. Y en esa sociedad específica, además se vive en una dinámica feudal, patriarcal, donde incluso si pensamos que esto es 175 años antes que la última serie, hay retrocesos, dejándonos claro que aunque pase el tiempo, no necesariamente el paso del tiempo indica progreso. El progreso y el cambio vienen acompañados también de avances generales. Y en este caso, si pensamos en el rol, por ejemplo, de las mujeres, y aunque lideran ciertos bandos a la hora de operar, el hecho de que una mujer tenga acceso al poder es una dinámica que provoca ruptura. Directamente se representa un universo donde la consolidación, el ejercicio, el desafío, la autoridad, cualquier actividad relacionada con el poder es fundamentalmente de género. Y esto se pone a la carta de la audiencia, es decir, nosotros sabemos cuáles son los roles y entendemos las cargas simbólicas que hay ahí introducidas y por lo tanto entendemos esas cargas que suceden también en la serie. Si pasamos tal vez a otro símbolo de los que se pueden revisar en la serie específicamente, pensamos directamente en los dragones, porque son bastante obvios y además tienen ese papel de ser armas de destrucción masiva. Pero lo cierto es que más que armas de destrucción masiva o de disuasión, operan como para ser la llave, digamos, de acceso al poder y de el establecimiento de un símbolo mesiánico. Quien tiene acceso a ese eje puede entonces ostentar el poder porque es el caso específico, el caso que da la llave. Aunque teóricamente esta herramienta o estas armas masivas serían disuasores y por lo tanto ayudarían a la estabilidad, aquí más bien son una herramienta que tiende a favorecer a la crisis, porque no son herramientas que estén al servicio de algo más, sino están al servicio de individuos específicos. Terminan siendo armas o elementos, implementos que alteran el sistema y sobre las cuales no hay control. En todo caso, tampoco hay control en el mundo ahora, por ejemplo, con la información o las grandes empresas que trabajan sobre temáticas de información y de control de datos y de
grandes empresas. Pueden ser entonces estos dragones en ese momento, pueden alinearse con ese papel clave que ejerce la información en el tiempo en el que nosotros vivimos ahora mismo. Pero también en esa estructura de poder hay muchos otros símbolos, por ejemplo, las casas y la fe y la información y las redes de espías. Y todas esas estructuras de poder se encuentran interrelacionadas y por eso son tan importantes para a la hora de identificarlas y cuando nosotras las podemos identificar. Pero yo solo quería terminar con uno de los símbolos más representativos y tal vez con el que tiene menos rol, que tiene que ver con el pueblo, que al final terminan siendo en este universo un solo accesorio. La gente de a pie que termina siendo constantemente mutilada, eliminada, simplemente sin tener validez, siendo siempre representada como personas que son pobres, enfermas, que no tienen acceso a la educación, que no tienen ningún tipo de rol más que el de vivir para ser eliminados por estas otras dinámicas más amplias que existen en el marco de esa vida, de esa sociedad. La gente de a pie no tiene ningún rol, no tiene acceso al poder y cuando puede intentar tener acceso, normalmente es eliminado y solo tiene acceso no de manera, digamos, legítima, sino de una forma siempre en las sombras. Entonces, no existe. Puede ser este uno de los también elementos que nos ayude a encontrar similitudes. Y con ese punto yo terminaría mi intervención solamente también agradeciendo al Instituto Internacional Clara Campoamor y a don Pablo Fernández que nos ayuda en este proceso de este webinar y al resto de compañeras que estoy muy ansiosa también de oír sus reflexiones. Muchas gracias, María José. Y muchas gracias por tus reflexiones también. Les recuerdo a las personas participantes que pueden hacer sus consultas y preguntas en el chat de preguntas y respuestas de este seminario. Entonces, ahora escucharíamos a Astrid. Astrid va a hacer una reflexión vinculada con la Casa del Dragón, insumisión y reivindicación al género. Muchas gracias, Astrid, te escuchamos. Muchas gracias. Solo me confirman si se escucha bien el audio. Ok, gracias. Buenos días. Acá acá donde yo me encuentro en la República de China, Taiwán, estamos de madrugada 4 a.m. Así que si me escuchan un poquito afónica la voz, lo siento, pero es el cambio de clima. He madrugado y aquí el clima está un poco frío. En relación al abordaje de la Casa del Dragón, la presentación que voy a realizar yo es un poco más, voy a mezclar un poco academia vinculada a cómo he observado yo la serie, más reflexiones que he obtenido de colegas y compañeros que también hay una gran afición en cuanto a la serie de Game of Thrones y pues en consecuencia la Casa del Dragón. Creo que es importante iniciar con un poco el contexto histórico y es que efectivamente parte de una crisis en la cual el rey, pues no quiero adelantar mucho para quienes no lo han visto, pero el rey se encuentra en una gravedad de salud y hay un debate por el poder. Entiéndase el poder, y voy a retomar las palabras de la persona que me antecedió, María José, como en este momento el debate que se tiene por quién será el nuevo heredero. Y aquí es donde vengo yo a hacer el énfasis en cómo es que se va a dirimir este poder y quién va a tomar ese poder. Y cómo vamos a encontrar la lucha a través de la serie, el heredero. ¿Cuál es el papel de la mujer entonces si nos encontramos en una sociedad patriarcal? Pues la mujer se ve limitada y voy a empezar con la primera de las conclusiones que presento yo, a un papel. El primero, procrear un hijo, y el segundo, que sea varón. Entonces vemos que la mujer se ve limitada a sus labores como familia, a ser la procreadora de los hijos y que en este caso sea varón.
Esto se vincula mucho con la academia también porque vemos que existe toda una teoría feminista que aborda cómo la mujer desde la historia ha sido objetivizada en dos ejemplos. El primero, el matrimonio, es decir, la incapacidad para la toma de decisiones que se presenta en la serie y no únicamente en relación a la hija del rey, a la persona que toma él como esposa. Vemos que todas las mujeres que contraen nupcias en diferentes etapas de la serie, ninguna de ellas toma la decisión. Es más, en algún momento el rey otorga, vamos a decir, cierta libertad a su hija para tomar decisión sobre a quién elegir, en virtud de que él ha tenido el abuso de decidir sobre alguien más al contraer nupcias. Entonces, entre comillas, la libertad que se le otorga a la mujer no es más que un cargo de conciencia, podría denominar yo, que tiene el rey ante los actos que él mismo ha cometido. Finalmente vemos que el cuerpo de la mujer como espacio político se reduce a la obligatoriedad de tener un hijo varón. Y esto en el espacio feminista nos indica dos cosas. Quiero citar para empezar a Sandra Whitworth. Ella trabaja teorías feministas en la Universidad de Oxford y creo que es ampliamente conocida por las colegas porque también he leído algunos documentos que ustedes han publicado que me parecen fenomenales en cuanto a cómo el feminismo aborda el espacio político. Y es que el cuerpo de la mujer se convierte en un espacio político. Es decir, la mujer ya no tiene esta decisión sobre su cuerpo. Y por lo tanto, existe también un punto de encuentro entre el feminismo liberal y el feminismo radical. ¿Y en qué converge? En que el espacio político no únicamente va a ser decisiones de gobierno o decisiones de Estado. Vemos que el espacio político puede ser el espacio político sobre el cuerpo de la mujer, sobre la decisión que pueda tener la mujer sobre su cuerpo, sobre las relaciones que se dan también en el hogar y especialmente en la serie, donde se limita. Voy a citar solo dos frases que me parecen muy interesantes en la serie y especialmente se ven en el primer episodio, así que espero no hacer spoiler aquí con las personas que no la han terminado de ver, pero la reina antes de fallecer dice, el parto es nuestro campo de batalla. Esta frase a mí me marcó mucho si vamos a hablar de feminismo, porque se ve que a pesar de que es la reina, en este momento ella entiende que la limitación de su espacio político es su cuerpo. Entonces, creo yo que esta es una reflexión interesante que es muy, muy importante traer a colación. Espero también preguntas en el chat, porque creo que aquí hay mucho que debatir. Me parece que es una serie que está enfocada a un público muy específico, pero que al luego traer simbolismos como los dragones, pues es mucho más amplia también a la juventud. Y el ver estos temas y el abordar estos temas, especialmente la juventud, yo creo que es lo que tiene un mayor impacto en la serie. Debemos debatir también, y esta es la segunda conclusión que debo presentar en este espacio, es que el aspecto patriarcal de la serie no solo se enmarca en el espacio político de la mujer, sino también se enmarca en los simbolismos que presenta la misma serie. Y uno de ellos es ¿qué entendemos por el poder? Porque de alguna manera les otorgan poder, entre comillas, a las mujeres en el inicio, pero este poder únicamente se ve limitado a cuando la hija es parte o es denominada como heredera. Pero luego vemos una escena muy crucial con la que nunca fue reina, cuando ella le dice, ¿realmente tú crees que os van a tener una reina en el trono? Entonces, ¿qué tanto poder o qué tanta sedición de poder hay? No quiero adelantar episodios, pero más adelante vamos a ver un giro de 180 grados en cómo trasciende la historia y un empoderamiento femenino, ¿verdad? Mucho mayor. Veo a Mariana sufriendo por todo lo que estoy diciendo. Lo siento si me estoy adelantando a terminar la serie, pero sí va a haber un cambio del rol en la mujer, pero también entendemos que el cambio pertenece mucho a las circunstancias en las que se da. Vemos a un rey que decae, vemos a un rey que no toma decisiones autónomas y que entonces el poder ya no se concentra en su figura porque es manipulado.
y tiene mucho que ver también con el soft power, ¿verdad? Otras formas, otras atmósferas de cómo es que la figura del poder puede ser una, sin embargo, la influencia de otros actores, de otros personajes en la misma serie, de otros lores del consejo en sí mismo, dirige la decisión que el rey presenta. Más me atrevo a decir yo, no es la decisión que el rey toma. Y esto afecta, por supuesto, a nuestras protagonistas mujeres, quienes van a tener un mayor empoderamiento, y creo yo que al final esa sería la reflexión. Me gustaría mucho tener preguntas sobre este tema, cómo es que la juventud está viendo la serie, cómo es que ellos lo leen, porque por supuesto desde la academia nosotros lo criticamos un poco más, lo vemos un poco más con trayectoria histórica, pero ¿qué es lo que está viendo la juventud al ver la serie? ¿Ven roles con los que se pueden identificar? ¿Ven mujeres con las que se pueden identificar? ¿Ven autonomías? Luego ven que existe autonomía sobre su propio cuerpo, rompiendo, por supuesto, con un paradigma patriarcal histórico, especialmente en los países latinoamericanos, ¿verdad? Entonces, esta parte en la serie a mí me llamó mucho la atención, y porque no quiero limitarme únicamente con estas dos conclusiones, voy a la última, y es la reflexión final en relación al valor del ámbito privado y las estructuras institucionales del poder. Finalmente, si bien es cierto, aquí estamos viendo una lucha por el trono, hay una frase también que me gusta mucho en la serie y dice: los hombres preferirían ver que el reino arda antes de dejar que una mujer ascienda al trono de hierro. Se sientan en el lugar más alto del reino, su majestad, y a los orgullosos, no les gusta ver hacia arriba. Esto es soft power en su máxima expresión y manipulación en su máxima expresión ante las tomas de decisiones que veremos más adelante. Y también es una reflexión sobre cómo es que dos generaciones distintas, optando por el mismo trono, lo perciben y lo viven de manera muy diferente. Entonces, no me quiero adelantar con cómo concluye, ¿verdad? Todavía tenemos ahí algunas batallas que librar, un empoderamiento que yo destaco bastante. Reconozco que los escritores se lucen, diría yo, en el quinto, sexto episodio también, que veo yo otras dos premoniciones, si queremos verlo así, de lo que vemos en nuestra política actual. Y la reflexión sería, ¿cómo vemos esto en la política en nuestros países? Ya no somos países latinoamericanos que ven presidentas en Europa o en Asia. Y de hecho yo estoy ahorita en Asia, en un país con una mujer presidenta. Pero ya en Latinoamérica vemos mujeres presidentas, ya en Latinoamérica vemos mujeres en el poder, en espacios de poder, no únicamente institucionales, sino en espacios no institucionales, en sus hogares, tomadoras de decisiones, en sociedad organizada. Y cómo la sociedad las observa. Existe una brecha todavía entre las mujeres que toman decisiones y los hombres que toman decisiones. Existe todavía una crítica hacia la mujer que toma decisiones y por qué las toma. Todavía existe una lucha y un tener que garantizar por qué llegó a ese espacio de poder, cuando no se le da el mismo criticismo a los hombres. Únicamente estoy en tiempo. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias por tu participación. Nuevamente, muchas gracias porque de verdad sabemos que ya son las 4 de la mañana y de verdad el compromiso por estar acá nos honra muchísimo a todas y todos los personas que te estamos escuchando. Bueno, realmente esto está empezando y ya hay reflexiones importantísimas e interesantísimas. Hemos escuchado hablar de simbolismos, el tema de cambios generacionales, el empoderamiento de las mujeres y las batallas vinculadas y luchas de las mujeres en términos de poder lograr estos espacios de toma de decisión y por supuesto roles tradicionales de las mujeres, entre otros muchos elementos que las dos personas que ya han participado han colocado en la discusión. Y quisiera entonces darle la oportunidad a Noelia Dail, que nos va a hacer una intervención vinculada con el ejercicio del gobierno desde una perspectiva feminista entre sombras y resplandores.
Doña Noelia, por favor, adelante y muy bienvenida. Hola, buenas noches acá, buenas tardes en otras partes del mundo. Bueno, y también hola a todas las personas que nos están siguiendo en este webinar. La verdad es que estoy siguiendo con mucha atención a mis antecesoras en las ponencias, porque dan claves interesantísimas, y yo que soy muy fan de la saga de Juegos de Trono, siempre me encanta escuchar a la gente, bueno, ¿no? Pues cómo va destilando y desengranando todo lo que va pasando en esta serie. A mí, cuando se me propuso participar en este debate sobre el poder, la hegemonía del feminismo, tomando como base la serie de La Casa del Dragón, me encantó la idea. Me encantó la idea porque, como ya he dicho, aparte de ser una fan de la saga, me parece interesante el papel de las dos protagonistas desde muchas vertientes que aquí ya se han ido diciendo, ¿no? Desde el poder, la ambición, los ideales, la sexualidad. Y no tenía con nadie con qué comentarlo. La verdad es que a mi alrededor no hay nadie que esté viendo la serie y me sentía un poco frustrada. Así que cuando me brindaron esta oportunidad pensé, oh, pues mira, por fin voy a poder hacerlo y voy a estar acompañada de maravillosas mujeres que también siguen la serie y vamos a poder hablar largo y tendido. Y es que esta serie, como se dice por aquí, tiene mucha amiga. Es decir, que tiene muchas perspectivas de la cual aproximarse, y una de ellas, por ejemplo, es la del ejercicio del poder y, por ende, cómo se ejerce el poder desde la institución y para qué. Esto daría para horas, pero lo que voy a hacer es centrarme en ciertos aspectos de la capacidad de una persona o de un grupo de personas, ¿no? Y en los aspectos de cómo hay un contexto social o cómo puede perdurar o perecer una figura del poder. Sobre todo cuando son dos mujeres las que se erigen como figuras del poder y ostentan o pretenden ostentar el poder y el ejercicio para poder gobernar en los 7 reinos. Lo voy a hacer intercalando, como han hecho también mis compañeras, con diálogos que me han parecido sublimes para reflejar también la parte expositiva con la reflexión teórica, y también para que sea también ameno y sea divertido. A mí lo primero que me gustaría poner de relieve, y voy a hacer una ponencia un poco pues abierta y haciéndome preguntas o dejando como puntos para el debate posterior, es cómo se trata el concepto del poder y, por ende, las relaciones de poder y el ejercicio de ese poder en La Casa del Dragón. Y como no, si hablamos de poder, es imposible no tomar en cuenta Foucault en estos tiempos posmodernos, y es que viendo la serie me parece muy interesante cómo convive como dos concepciones, ¿no? La concepción negativa del poder, de la represión y el absolutismo, con la propuesta Foucaultiana de los discursos como los dispositivos de poder y la construcción de la verdad como el conjunto de reglas, ¿no? Que discrimina lo verdadero de lo falso en un momento histórico concreto. Es decir, que se conjuga lo que sería la soberanía, la figura del rey, y la obediencia junto con este análisis del poder a través de los sujetos, ¿no? que están pasando, que están en la serie, y en esas relaciones recíprocas de múltiples sujeciones y múltiples obligaciones que tienen lugar y funcionan dentro de lo que sería, o lo que llama también Foucault, el cuerpo social. En ese sentido, Foucault comenta que la atención en la concepción del poder en el pasado impuso un pensamiento, ¿no? jurídico-filosófico que redujo el problema del poder al problema de la soberanía, y de esta forma salían preguntas muy concretas como ¿qué es el soberano? ¿Cómo se puede constituir? ¿Qué es lo que une a los individuos, a las personas, con este soberano? ¿Y de qué manera puede el monarca interpretar la voluntad general de los sujetos pertenecientes a una sociedad? Y es que esencialmente el rey es la institución, el que imparte la ley, el que pone los límites y el que concede privilegios o castigos. Decía aquello que es lícito y aquello que no, que está prohibido y que no está prohibido. Y de este modo la dominación se produce de una forma muy natural a través de los derechos legítimos de la soberanía y, por otro lado, de lo que sería la obligación legal de obediencia, ¿no? Esta es una estructura organizativa tipo, y la forma en cómo se ejerce formalmente el poder en la serie y digo formalmente porque queda bastante evidenciado que luego hay muchas más cosas, ¿no? En lo que sería en la serie de La Casa del Dragón. Obviamente este rey es el rey Viserys, y después de la reina consorte Alicent, que es la máxima institución de donde emana y se ejerce el poder. Y de hecho, es gracias a este hombre, al rey Viserys, que Rhaenyra, pese a las tradiciones y a sus enemigos, es nombrada sucesora al trono y se sigue manteniendo incluso
Y aquí voy a hacer un súper spoiler, pero bueno, ya lo vamos sabiendo, ¿no? Hasta lo que sería la muerte del monarca. Pero yo creo que la parte más interesante es justamente ese ejercicio del poder a través de la producción de la verdad, y que tiene que ver mucho con el soft power, lo que Foucault llamó los discursos de verdad, la verdad como un producto histórico que emerge, ¿no? Que emerge gracias a la, pues a la determinada red de prácticas de poder y a un conjunto de instituciones coactivas que configuran el sujeto. Y este punto es muy interesante porque cuando se produce, hay un diálogo a raíz de descubrir que la princesa Raniera ha estado por ahí divirtiéndose con su tío por la ciudad, ¿no? Y la mano del rey la descubre y el rey la reprende muy enojado y le dice, la verdad no importa, Rhaenyra, solo la percepción, tú misma te has expuesto, ambos sufrimos las consecuencias. Y ella contesta, si fuera hombre, podría acostarme con quien yo quisiera, podría engendrar a una decena de bastardos y nadie de tu corte diría una palabra. Y el rey contesta, tienes razón, pero naciste mujer. Claro, por primera vez, ¿no? En la sucesión del trono de los 7 reinos, la constitución del soberano pasará por una mujer. Será una mujer quien ostente, o se supone que será una mujer quien ostente el poder del gobierno y de todo ser viviente de los 7 reinos. Y este diálogo justamente expone cómo el patriarcado ha construido un discurso de exclusión para legitimar el poder. Es decir, que las mujeres no son aptas para gobernar. El rey puede, y también como esta dualidad, ¿no? Porque el rey puede que sea quien decida quién va a sucederle, pero las reglas establecidas por el patriarcado debilitan mucho esa decisión unilateral y vertical de la máxima institución de poder. Claro, tradicionalmente el poder es concebido como un conjunto de leyes que fija los límites, ¿no? Que reprende. Pero si esto fuera así, se obedecería la decisión del rey sin problema. ¿Por qué no pasa? Porque el rey es la institución para ejercer este poder formal, pero las reglas del juego no solo las marca el monarca. De hecho, el monarca se le permite decidir en función de unas reglas ya preestablecidas, porque hay un entramado pues, de límites, de reglas, de roles que marcan pues, no solo cómo tener el poder, sino también quién podrá gobernar. Y quienes ostentan el poder lo hacen a través de una relación de fuerzas y de prácticas de saber y de poder que se ha constituido y ha objetivado al sujeto. Y de ahí, ¿no? Produciendo pues, arquetipos o sujetos del momento, como puede ser que es el loco, que es el plebeyo, que es el perturbado, que es ser normal, que es la puta. Y este punto, ¿quién es el sujeto legitimado para gobernar? Yo creo que es el punto, ¿no? Y para el patriarcado, las mujeres no están a la altura. En este sentido, el diálogo que tiene la reina que nunca fue y la princesa cuando están observando al rey y la hija de Rhaenys paseando por el jardín, que aparte me parece una escena como muy, muy brutal, ¿no? A nivel de sexualidad y de relaciones de género. Ella le comenta a la reina que nunca fue, te molesta, ¿no es cierto? Y ella dice, mi padre es el rey, su deber es tomar a una nueva esposa y fortalecer su línea. Y ella responde, no pedí una elección política, pregunté si te molesta. Laena es su hija, princesa, ¿a usted no le molesta? Por supuesto, pero entiendo el orden de las cosas, no sé si tú lo entiendes. Si está esperando hacerme enojar, debe saber que está fallando, princesa. Y le contesta, todo lo contrario, ya sea con mi hija o con alguien más, tu padre no volverá a casar, se volverá a casar tarde o temprano. Su nueva esposa le dará nuevos herederos y las probabilidades es que uno de ellos sea varón. Cuando llega la edad y tu padre haya fallecido, los hombres del reino esperarán a que él sea el heredero, no tú, porque ese es el orden de las cosas. Cuando yo sea reina, dice Rhaenyra, crearé un nuevo orden. Desearía que si fuera Rhaenyra, pero los hombres del reino ya tuvieron su oportunidad de nombrar una reina regente en el Gran Consejo y se la negaron. Se la negaron a usted, princesa Rhaenyra, la reina que nunca fue, Rhaenys. Pero se arrodillaron ante mí y me llamaron, pero se arrodillaron ante mí y me llamaron heredera al trono. Y esto me parece ya la frase lapidaria es que le dice la reina que nunca fue, ¿le recordaste esto a los hombres de tu padre al llenar sus copas? Esta es la dura verdad que nadie se atreve a decirte. Los hombres preferirán ver que el reino arda antes que dejar que una mujer ascienda al trono de hierro. Y tu padre no es un tonto. Creo que esta frase también ya la han comentado otras compañeras, ¿no? Bueno, es que llama la atención como una y otra vez, ¿no? Se pone en duda la sucesora, pero en cambio no hay problema.
y esto también es muy interesante, en que la reina consorte gobierne, y lo hace. Y aquí es importante introducir lo que a mí me gusta llamar las guardianas del patriarcado, es decir, aquellas mujeres que no solo establecen y se aseguran que el orden de las cosas no cambien, sino que lo impulsan. El diálogo de Rhaenys, la reina que nunca fue, de Alicent, la que sería la que es la reina consorte, cuando ésta le pide su apoyo para que su hijo Aegon sea, pues eso, ¿no? sea el nuevo sucesor, es muy revelador. Porque la reina que nunca fue le pregunta si no está cansada siempre de servir a los hombres, de hacer todo lo que le piden para beneficio de los varones. Y aquí en los giros, que también es muy interesante, de si se va a construir o no un nuevo orden, Alicent tiene mucho que decir porque ha tenido la oportunidad varias veces de hacer alianza con Rhaenyra y asegurar el trono para su amiga de la infancia, pero en lugar de ello, una y otra vez prefiere servir a los hombres, y esta última vez a su hijo, cuando se da cuenta, aun cuando se da cuenta que el consejo está obrando a sus espaldas para evitar el ascenso de la princesa. Y es que aquí es muy interesante cómo en la serie cómo el poder se presenta tal vez como un fenómeno de dominación masiva, en donde los sujetos o la clase social determinada se presentan como opresora o dominante frente a otros. Se posee un bien preciado y que por tanto se puede transferir, y es el privilegio que tendrán solo unos pocos. Pero a la vez el poder analizado también como algo que transita, ¿no? de manera circundante dentro de todo el escenario social, como una red dinámica. Y dentro de esa red las personas circulan y están siempre pues, como a merced de sufrir o ejercitar el poder. La persona no se presenta como un blanco estático e inerte del poder, sino más bien como como un ente simplemente que lo admite. Y en eso podríamos pensar en muchos personajes secundarios de la serie, que es lo que hacen cuando en algún momento pues, ejercen o tienen este poder, ¿no? Dentro de lo cotidiano, dentro de las familias, dentro del espacio de la sexualidad, etc. Y es que el poder también en esta serie se ve como va transitando de manera transversal y que no está quieto en las personas. En este punto, el ascenso de Alicent, que es la amiga adolescente de la princesa y la defensora de la princesa, hasta justamente ser la enemiga mortal de esta. Y hay un diálogo magnífico que creo que ilustra, ¿no? estos dos arquetipos femeninos. Por un lado está la guardiana del patriarcado, que gobierna para los hombres, y por el otro se intuye una Rhaenyra que quiere crear un nuevo orden donde las mujeres tengan poder para ellas mismas. Es cuando hay una trifulca porque entre los niños de unas y de otras, ¿no? Pues un niño saca el ojo a otro y la reina consorte se enoja muchísimo, se vuelve loca y le va a atacar, ¿no? Con un cuchillo a la princesa, y Rhaenyra le dice: has ido demasiado lejos. Y Alicent le dice: yo, esto es, creo que lo encapsula muy bien, yo solo he hecho lo que se esperaba de mí, por siempre protegiendo al reino, a la familia y a la ley, mientras tú desobedeces todo. ¿Dónde está el deber y el sacrificio? Aplastados debajo de tu preciado pie. Y ahora le quitas el ojo a mi hijo y hasta eso crees tener derecho. Y la princesa le responde: es agotador, ¿no es así? Escondente tras el manto de tu rectitud, pero ahora todo el mundo ve quién eres en realidad. Bueno, yo con este diálogo que a mí me pareció lapidario, ¿no? Con las dos mujeres, una sangrando y la otra con el cuchillo, acabaría mi ponencia para dejar paso a todas estas reflexiones en el posterior debate. Así que un gusto estar aquí, muchas gracias. Noelia, muchas gracias, de verdad, súper interesante. Te agradecemos mucho también, sabemos la diferencia de horario y bueno, también el compromiso y las ganas de venir a debatir sobre estos temas en espacios como estos. Muchas gracias nuevamente. Y ahora escucharemos una ponencia llamada Hegemonía e Interdependencia Global a cargo de Mariana Aparicio. Muchas gracias, Mariana, también por estar acá, por compartir con nosotros temas y con nosotras temas tan importantes y pues profundizar este diálogo que está colocando temas muy, muy relevantes para América Latina y para otras también latitudes. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Helen. Para mí es un privilegio estar con mujeres tan brillantes en distintas partes del mundo.
a diferencia de las brillantes exposiciones que han realizado, yo debo decir que recién vi la serie, que no vi Juego de Tronos, lo cual eso implicó un gran esfuerzo porque no entendía mucho y debo de agradecer a mi querido tesista Bruno Ituarte porque justo llevamos días, ¿no? Discutiendo y yo lo vi, pero no entiendo, ¿no? Y debo decir que soy muy teórica. También saludar, están en el grupo de quienes nos escuchan, los estudiantes de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de primer semestre. También nota al pie, dije que iba a ser lo mejor de mí, porque en realidad, en efecto, soy muy teórica y a mí me cuesta bajar mucho a la cultura popular, justo pues análisis más teóricos y empíricos. Para eso hago una presentación, a ver si... espero lo puedan ver y de una vez me excuso por todo aquello que no diga correctamente, pero de nuevo creo que es re complicado, sobre todo cuando eso, no tienes como todo el background. Justo decía Astrid, no quiero spoilar, bueno, yo me quedé en el último, pero no tal pie, yo no tengo todo el contexto de Juego de Tronos, entonces haré de nuevo lo mejor que pueda. Bueno, agradecer también al Instituto Internacional Claro Campoamor por la convocatoria, al ICAP y al SICA por la posibilidad. Bueno, creo que es algo muy importante en términos de hegemonía y de ejercicio hegemónico a nivel internacional, cómo posicionar a la Casa Targaryen, ¿no? Tiene, digamos, acá dos cuestiones importantes que hay que tomar en consideración en este mundo ficticio, como bien decían los colegas que me antecedieron, un mundo ficticio por George R.R. Martin. Es un mundo vasto y complejo, como cualquier sociedad contemporánea. Sin embargo, podemos dividir hasta dos o tres partes históricas completamente diferentes para el análisis. La primera, ¿no? Donde podemos posicionar la edad previa a la conquista de Aegon I, el conquistador, ¿no? La segunda, la era de la conquista y el desarrollo de la casa Targaryen, ¿no? En Poniente, los Westeros. Y la tercera, el declive mismo de la casa dominante, a la que ya se han hecho referencia, y se intenta por regresar al poder, la historia justo que se va a desarrollar en el Juego de Tronos. En el centro del análisis, entonces, podemos recurrir a la Casa del Dragón, el segundo punto de la historia general del mundo fantástico de Martin. En primer lugar, tenemos que recordar que el poder de los Targaryen proviene de los dragones, ¿no? Ya nos decía María José que los dragones en análisis político implica armas nucleares, o básicamente la tenencia, ¿no? Del poderío bélico que es utilizado digamos, en una cuestión hegemónica, o del poder hegemónico, entendido el poder hegemónico como la tenencia del poder político, militar, cultural y militar, ¿no? Entonces, esta casa Targaryen, ¿no? Posee dragones, entendido como armas militares de conquista y de posible represión, y que es lo que lo hace distinto a las otras 7 casas en el marco de la Casa del Dragón. Entonces, si tomamos en consideración que este poder de los Targaryen proviene de los dragones y anteriormente de la magia, ambos con origen del feudo franco de Viliria, extinta y antigua, podemos destacar que los Targaryen no son los únicos de Viliria, sino también hay otros en la Casa del Dragón que cuentan como los Velaryon, otra casa poderosa de sus tierras de origen, y básicamente acá es la unión, ¿no? del poderío de los mares. De ahí que al final, o hasta el capítulo 9, ¿no? Veremos qué pasa el domingo en el capítulo 10, como si se unen o no estas dos casas, pero de ahí también, bueno, la construcción de alianzas militares y políticas para el mantenimiento de la hegemonía, en tanto los casamientos, ¿no? entre las distintas casas. Bueno, entonces, digamos, en teoría de relaciones internacionales podemos entender a la hegemonía como la capacidad de un Estado, en este caso, si lo vemos en la Casa del Dragón como una de las casas, ¿no? La Casa Targaryen,
por la predominancia y el poder sobre otros en un contexto, ¿no? En el contexto de las 7 casas. Digamos, a nivel teórico en relaciones internacionales es hegemón en tanto se tiene la capacidad de un Estado que tiene el poder, digamos, los 4 patas del poder político, económico, militar y cultural, ¿no? Sobre otros en el marco del contexto internacional, y este Estado tiene la capacidad de proveer estabilidad y un sistema económico internacional abierto. Aquí hay otras 2 consideraciones que quisiera realizar, y es que justo la Casa Targaryen o la historia que se desarrolla en la Casa del Dragón es una disputa por el control político, pero es parte de la política interna. No se cuestiona, al menos en esta parte de la saga, de la Casa del Dragón, una disputa entre la casa Targaryen, ¿no? Con otras casas, al menos no en esta. Sé que en Juego de Tronos sí, en la Casa del Dragón no. Por lo tanto, ¿no? Todo lo que se desarrolla, o digamos, la historia o las relaciones, la disputa por el poder, pasa por, si me permiten, la política interna, ¿no? Es la disputa por el poder en quién gobierna, pero hay una predominancia de hegemonía de la casa Targaryen en términos de, digamos, del sistema internacional, si se me permite como subir y bajar en ese punto. Y también no hay un cuestionamiento, o en algún momento hay un cuestionamiento en términos de un riesgo, ¿no? Del sistema económico por parte de las tierras libres, pero que en definitiva no determina o no cuestiona la hegemonía de la casa Targaryen en su conjunto. Está cooperando. Ok. Entonces, ¿no? Cuando justo lo anterior supone una misión profética y predestinada a cumplir características del poder hegemónico que se desarrollan en la Casa Targaryen a lo largo de la saga. Hasta el momento, en la Casa del Dragón, sigue siendo considerada la profecía que los vincula con el poder y el control de los 7 reinos, y por lo tanto, su posición como gobernantes. Además, se refuerza la idea de que los últimos supervivientes de esta gran nación, junto con los Velaryon, señores del mar y los poseedores de la flota más grande del mundo conocido, ambas casas, unidas en la Casa del Dragón, consuman su linaje mediante el incesto y así propician la conservación del linaje puro para continuar con la misión mesiánica de la protección de Poniente, es decir, de mantener el sistema hegemónico como tal. Algo que ya han mencionado las colegas que me antecedieron justo es cuando le rinden, ¿no? Tributo a las 7 casas, a la princesa, y justo si se dan cuenta, y esto es parte de lo que quiero poner a la mesa en la discusión, es que la gran disputa es quién asume el control político, ¿no? del hegemón en la saga, ¿no? O al menos en la Casa del Dragón. No estamos aquí entonces en el marco de una disputa interna, pero no hay una disputa a nivel internacional que busque crear una disputa directa a la hegemonía de la casa Targaryen, ¿no? En todo caso, esta disputa interna lo que puede posibilitar es que a nivel, de nuevo, de política interna, exista una crisis de hegemonía en tanto no exista un líder, ¿no? A que no pueda aglutinar tanto a las casas como al pueblo. De ahí la necesidad, ¿no? del rey ya en sus últimos alientos, si no mal recuerdo, capítulo 7 y 8, cuando tiene o hace un gran esfuerzo en presentarse públicamente para rectificar su decisión pública de hacer de la princesa, ¿no? la gran heredera al trono, a pesar de todo lo que, digamos, lo que ya han dicho. ¿Esto qué quiere decir? Digamos que si lo podemos analizar en términos hegemónicos, de acuerdo a teoría de nuevo de relaciones internacionales, pues eso implicaría que se está dando por esta expresión del rey implica, ¿no? la estabilidad hegemónica. Es decir, que podemos colocar en el centro del análisis la capacidad de este estado hegemónico para mantener su estatus, es decir, aquí no hay un cuestionamiento de la casa Targaryen, ¿no? que es el gran hegemón, digamos, el que lidera, ¿no? a nivel de las 7 casas, ¿no?
mantiene su estatus y los factores que lo fortalecen. Entonces, hay una capacidad de adaptación y respuesta justo de la Casa Targaryen a los cambios históricos de las disputas internas. Y por lo tanto, ¿no? En el momento, o al menos no podemos identificar en la Casa del Dragón, parte de la teoría de estabilidad hegemónica que justo es el debilitamiento de este hegemón, ¿no? De la Casa Targaryen, que podemos identificar, que no podemos identificar, al menos en la Casa del Dragón, un declive o una transición. Entonces, digamos, lo que permitiría, ¿no? Con esto, y aquí está, ¿no? La reina que nunca fue, con, ¿no? La capacidad bélica ante el nuevo rey, ¿no? Que es legitimado por el pueblo. De nuevo, no se cuestiona, aquí hay un momento de status quo, la reina que nunca fue, comprende en un realpolitik, ¿no? A su lugar y el lugar, y no desquebrajar o no mantener la inestabilidad en la política interna del hegemón, ¿no? Siendo la Casa Targaryen, en una disputa en donde pudo haber sido, digamos, con su arma, la arma del dragón, la destrucción, ¿no? Del rey ascendido, y con esto poner en crisis el hegemón por sí mismo. Entonces, de nuevo, y con esto voy cerrando, es una misma casa, un distinto representante, pero acá, al menos, de nuevo, en esta parte de la serie, no hay un cuestionamiento al gran hegemón, que es la Casa Targaryen, con su arma bélica, justo, que es, pues, el señor dragón. Yo con esto quisiera dejar pues una aproximación que traté de hacer de relaciones internacionales desde el realismo político, ¿no? La supervivencia del Estado per se, pero bueno, mis excusas por no saber justo todo el contenido del Game of Thrones, pero ahí está mi contribución. Muchísimas gracias. Mariana, muchas gracias por tu contribución y de verdad, muchísimas gracias porque haces aportes muy, muy importantes a la discusión que llevamos hasta este momento. Recuerdo, por favor, a todas las personas participantes que pueden dejarnos sus preguntas y sus consultas en el chat de preguntas y respuestas de este seminario. Y concluimos esta ronda de paneles justamente con Liliana Cabrera, quien nos va a hacer una intervención vinculada con los flujos migratorios como constante de transformación, una mirada del contexto europeo. Liliana, por favor, adelante. Muchas gracias. Bueno, lo primero, decir un poco que yo sí estoy completamente fuera de la película de La Casa del Dragón. Cuando a mí me propusieron participar aquí, es más, me generó tanta curiosidad que empecé a vérmela, pero vi en el capítulo 2. Así que no me cuenten más, porque estoy en el plan enganche todavía. Y desde luego todavía no he visto ahí que hay de inmigración. Pero bueno, a mí se me pidió que hablara de inmigración y les voy a hablar de la inmigración y de las políticas de inmigración de la Unión Europea, donde por supuesto hay un factor de género brutal y es el cambio radical que ha habido en los últimos años y la feminización del proceso migratorio, que antes eran los hombres los que migraban. Las mujeres se quedaban en sus casas con sus hijos y eran reagrupados por el marido, por el esposo, por el hombre que viajaba. Esto ha cambiado radicalmente en los últimos años, sobre todo desde los años 90, son las mujeres las que viajan, las que migran primero, como empleadas del servicio. Dejan a sus hijos para ir a cuidar los hijos de los europeos. Lo que ha generado también, y está además demostradísimo en un montón de estudios, la brutalidad que esto significa para la desarticulación familiar de los países de generación de inmigrantes, ¿no? La familia se desarticula, los pequeñitos se quedan con las abuelas, con los abuelos, los padres ni los cuidan, porque es ese machismo también radical donde se desatienden de esto. El niño crece recibiendo euros y finalmente lo reagrupan 4 años después, cuando ya está hecho un adolescente, y pasa de ser del rey del barrio a ser sencillamente la hija de una empleada de servicio en un barrio inmigrante de Madrid, de Barcelona, de Frankfurt, de Roma. Y ahí empieza la pandilla, la banda latinoamericana, el gran problema social de estos niños desadaptados porque el cambio es radical. Y este ha sido un problema brutal que tiene que ver mucho con la feminización. Pero yo lo voy a llevar a un campo mucho más grande, mucho más extenso. Creo que lo más preocupante del tema es meter en 10 minutos una cuestión tan triste, tan radicalmente deprimente, como es la vulneración sistemática de las políticas europeas de migración de los derechos humanos de los inmigrantes.
Es triste porque es tan flagrante y se ha convertido en algo tan normalizado que ya los estados están cambiando las leyes de inmigración en detrimento de toda la legislación internacional de asilo, porque sí. El último ejemplo gravísimo en Inglaterra, en esa estabilidad política en la que se encuentra hoy en día, como los conservadores, la ley de asilo prohíbe que una persona que ha pedido asilo en el país donde llega sea devuelta o sea llevada a un país donde no se garanticen sus derechos humanos. Pues el señor Johnson sacó una nueva ley de inmigración, reformó su ley de inmigración y decidió mandar a 10.000 ruandeses, a 10.000 personas que habían llegado de Sudán del Sur de una guerra brutal en la que están, a Ruanda, un país respetuoso de los derechos humanos, pero indudablemente. Los iba a montar en un avión y los iba a echar del país cuando todos ellos ya habían pedido asilo, saltándose por completo la Convención de Ginebra y el Protocolo de Nueva York. Así estamos en Europa. Eso es lo que están haciendo los países con sus leyes de extranjería internas y con las políticas comunes de inmigración. Entonces es un tema muy sensible, es un tema además que tiene que ver geopolíticamente, se ha agrandado mucho, sobre todo con la guerra de Ucrania, y porque la inmigración se ha convertido en el problema más grave de Europa en los últimos años. Europa necesita 60 millones de inmigrantes, hombres y mujeres, que tengan muchos hijos para poder tener el mismo, digamos, sistema y grado de desarrollo que tiene hasta ahora. 60 millones. 60 millones, además, que tienen que producir más niños porque el estado de envejecimiento de la sociedad europea es insostenible. No hay quien pague las pensiones de aquí al 2050 y hay que meter mucha gente joven porque por cada jubilado hay 3 personas trabajando para pagar una jubilación. El problema es que no son 60 millones las personas que pueden entrar o quieren entrar a Europa legalmente. Hay 6.000 millones de personitas que por razones económicas quieren emigrar. Y pues obviamente eso en teoría es un derecho humano. Pero esas 6.000 personas, 6.000 millones de personas no van a entrar. Pero es que hay 120 millones de refugiados por guerras que tienen derecho a solicitar asilo. 120. Y a eso hay que sumarle 200 desplazados por razones medioambientales que en este momento no pueden pedir asilo porque no los contempla el Convenio de Ginebra. Y a eso hay que sumarle todas las personas que vienen de países que se están muriendo literalmente de hambre y esa hambruna que está subiendo porque no hay trigo, que era el que producía Rusia y Ucrania. Tenemos miles de millones de personas necesitando y teniendo derecho a emigrar y Europa solamente necesita 60 millones. La pregunta es, ¿qué hacemos para escoger a 60 violar los derechos humanos de los inmigrantes? ¿Bajo qué pretexto? El pretexto que se ha inventado Europa desde 1986, que se inventaron a Schengen, que cuando empezaron a unirse, se inventaron el acuerdo de Schengen, que cuando pedimos el visado de Schengen, ese acuerdo de Schengen lo que hizo fue regular que los europeos pudieran circular sin pedir visados, pero cerraron las fronteras para todos los que no lo fueran. A partir de ese momento empezó ya la justificación de que los inmigrantes eran peligrosos, que eran posibles delincuentes, y claro, se volvieron un problema de seguridad para Europa. Y la seguridad se ha convertido desde entonces en la legitimación del por qué se pueden suspender los derechos humanos de los inmigrantes. Y así estamos con 30.000 muertos en el mar. Desde el 2001 han muerto 30.000 inmigrantes en el mar. El año pasado murieron 3.500 inmigrantes en el mar. En este año llevamos 3.000 muertos en el mar. Derecho a la vida. Derecho a la vida. El derecho humano a la vida. Pues, ¿y por qué se mueren? No, es que las mafias. Claro, es que esas mafias. Las mafias están cogiendo a esa pobre gente y nos la están trayendo para acá. No, se están muriendo porque han cerrado todas las vías por donde entraban antes. Cuando empezó lo de Siria, Irak, Afganistán, todos pasaban por Turquía y llegaban a Grecia. Y esa era la vía.
y pedían asilo porque es su derecho humano, reconocido por la Convención de Ginebra, el protocolo, por la misma Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, está reconocido por todos lados. Pues esa ruta la cerraron a punta de un ejército que se llama Frontex y que ha sido el invento que se ha echado Europa, que son buques de guerra, drones y aviones de guerra contra cayucos y pateras. Por supuesto, la gente no volvió a salir, ni los sirios ni nadie empezó a salir por ahí, con lo cual cambiaron de ruta. Y ahora finalmente todas esas rutas se han ido cerrando y ahora están yendo a Canarias. Y ahora Canarias es un cementerio. Porque imagínate tú salir desde Siria o Afganistán, cruzarte toda esa parte de Asia, cruzarte toda África con sus guerras, hasta por fin llegar a Marruecos, a Mauritania, y después coger un barquito, que ahí sí te juro que va a haber una mafia, y llegar en un barquito por todo el Atlántico, después de 3 meses y 2 años de caminata, a Canarias. Entonces, es brutal la situación, es la contradicción en este momento. Las políticas de la Unión Europea son la contradicción permanente y la ruptura permanente del deber ser y el ser. El ser es que están protegidos todos estos seres humanos y el deber ser es ese, y que los derechos son universales, y el ser es la de su universalización absoluta de los derechos. Y que pasa por la sencilla razón de que, por un lado, las políticas de inmigración han hecho pender la titularidad de los derechos humanos, no al hecho de existir, como en teoría debería serlo, el hecho de existir y ser un ser humano, sino la ha mercantilizado. Es decir, el inmigrante tiene importancia y tiene derechos humanos siempre y cuando sea un buen trabajador, y sea un trabajador necesitado por el mercado laboral europeo. Y ese trabajador además adquiera una condición o una situación administrativa que le permita tener un permiso de trabajo. Y si ese permiso de trabajo existe, tienes derechos. Si, por ejemplo, te quedas sin trabajo y no puedes renovar tu permiso de trabajo, perdiste todos tus derechos humanos. Hacer pender la titularidad de los derechos humanos a una situación administrativa es realmente increíble. Por otro lado, cuando tú pierdes esa condición de trabajador útil, pierdes tantos derechos que te pueden meter en un centro de internamiento. Los famosos centros de internamiento europeos, que en teoría no pueden ser cárceles. Por lo menos en España, las antiguas cárceles son los centros de internamiento. Ahí se mueren los inmigrantes, no tienen teléfonos móviles, no tienen intérpretes, no tienen nada. Hay 25.000 sentencias condenándolos, aquí no pasa nada, nunca pasa nada. La segunda es la política de inmigración europea decidió después fijarse claramente en que la seguridad iba a ser su comodín dialéctico para justificar la violación de los derechos humanos. Empieza con Schengen, después pasa a Maastricht, que fue el tratado gordote donde se inventaron la ciudadanía europea, nosotros los europeos, llenos de derechos, y los otros, los extranjeros, que los mandaron al capítulo 6 de Maastricht, que es el capítulo de Interior y Justicia. Interior y Justicia no se encarga de abrazar a la gente diplomáticamente, ni de invitarlos a venir al país, ni de integrarlos en el país. No, Interior y Justicia se encarga única y exclusivamente de los problemas de seguridad del Estado. Y desde ese instante ya los inmigrantes, 1992, fueron un problema. Ahora sí, en el tratado que está obligando a todos los 27 estados, un problema de seguridad, no de integración, de seguridad. Y después ya vino lo peor, las Torres Gemelas, detrás de cada inmigrante hay un terrorista potencial, esto es peligrosísimo, no puede entrar nadie, empieza la crisis de los refugiados, las guerras de toda la parte del Medio Oriente, las guerras de África, presión migratoria, y se inventan esto maravilloso que se llama la externalización. La política migratoria europea encontró una gran solución en externalizar la gestión de los flujos migratorios. ¿Esto qué quiere decir? Que ya Europa no los va a recibir. Aunque tengan derecho de asilo, aunque vengan de Siria, bueno, salvo que sean ucranianos. Claro, porque es que Ucrania no es una guerra normal.
Las otras guerras, no, pero Ucrania es una guerra que compromete a Europa. Y ahí sí, en menos de 3 meses han hecho en España 250.000 protecciones temporales, que fue una figura que se inventaron los de la Unión Europea, que sustituye al asilo, porque se hace en 24 horas. En 24 horas, millones de ucranianos han ido saliendo y entrando a Europa, saltándose toda la cola de asilos que estaban pidiendo todas las demás inmigrantes, negritos, o orientales o musulmanes, que llevaban 3, 4, 5 años haciendo cola para el asilo. Con decirte que en Turquía hay 4 millones de sirios en campamentos inhumanos pagados por la Unión Europea con tal de que no lleguen a pedir asilo en Europa. Lo externalizaron. Entonces ahora la responsabilidad de no dejar entrar a los inmigrantes a cambio de convenios de desarrollo, de convenios de cooperación al desarrollo, es: yo te pago dinero para el desarrollo, pero tú te comprometes a que no me dejas pasar un inmigrante más. Turquía recibe 6.000 millones de euros para que no pasen los sirios, y Marruecos recibe 500 millones de euros al año para que no entre nadie de subsahariano, de las guerras que están en el sur de África. O sea, un panorama espectacular, lleno de mujeres, de hombres, de niños, que es una tristeza, porque además, como les digo, la extrema derecha ya ha decidido cogerse de ese discurso en Europa y está ganando elecciones. El Brexit fue producto de un acto de xenofobia brutal. Acaba de ganar Italia, la extrema derecha, Hungría, Polonia, Vox en España, y el paradigma, o sea, el elemento común, la gasolina, la inmigración. Es algo que vende rápido, que genera miedo, que en una situación de inestabilidad entero se lo diluyen, y ahí acaban votando todo el mundo contra un extranjero que ni siquiera les produce curiosidad, solo les produce miedo. Y bueno, no sé si me pasé mucho, pero eso era lo que les iba a contar. Liliana, gracias. Realmente tus reflexiones colocan un tema que es de absoluta importancia en el globo completo, ¿verdad? Y sobre todo un tema migratorio que también nos toca muchísimo en América Latina, en Centroamérica, y es un tema que definitivamente nos está llamando todos los días, a toda hora, la reflexión. Y definitivamente lo que vos colocás está vinculado con lo que hemos venido discutiendo sobre el poder, ¿verdad? Y cómo históricamente este manejo del poder, incluso la importancia de los territorios y estos flujos de personas, ¿verdad? Y el poder que va a convertir definitivamente factores que movilizan de manera forzada a grupos importantes de un país o a otro, o de una región a otra. Muchísimas gracias por tus reflexiones, de verdad. Y bueno, y agradecerle nuevamente a las 5 panelistas que de verdad que han hecho intervenciones brillantes. Creo que nos han dado muchísimo material para la discusión, pero sobre todo para la reflexión sobre situaciones que en este paralelismo con una serie podemos llevarlo a la realidad política de nuestros países, a la realidad cotidiana de nuestros países, en el manejo de los roles, el manejo del poder, incluso a nivel, si se quiere, de las familias, del poder político en los gobiernos, en la institucionalidad, la violencia incluso política que sufren las mujeres en el ejercicio del poder. Creo que es el momento de leer algunas preguntas. El chat ha estado activo. Esto quiere decir que, igual que yo, todas las personas que nos han venido acompañando estuvieron muy atentas y atentos a las reflexiones de cada una de ustedes. Yo voy a permitirme leer algunas preguntas. Hay algunas preguntas que son en general, entonces apostaría para que alguna de ustedes que quiera contestarla, por favor lo haga, y algunas sí son preguntas específicas para alguna de las ponentes. Voy a leer la primera pregunta. Dice: en Latinoamérica, desde el año 2000, solo hemos tenido 6 mujeres presidentes.
Solo el 25% ocupan puestos de poder en términos generales y los partidos políticos, según la ONU, solo destinan el 3% de su presupuesto de capacitación para la formación de mujeres. En la serie, el poder se vuelve un acceso clasista. Lo mismo pasa con las cuotas en América Latina, que se convierten en espacios de participación de mujeres de élite y, por otro lado, poder blanco y las fuerzas detrás del trono, donde las mujeres solo somos quienes tenemos el poder en las comunidades. ¿Qué opinión les provoca que haya esta aceptación del status quo cuando en la actualidad se acepta esas barreras de acceso al poder y se maquilla para que ciertas mujeres sean quienes puedan participar? Muy importante esta reflexión. Yo invitaría a alguna de ustedes que pueda hacer alguna respuesta, por favor, a esta reflexión y a esta pregunta. No sé cuál se quiere atrever a contestar. Yo soy la Liliana, se te cortó. única que me salvo. Gracias, Liliana. Que soy la única que me salvo. Gracias. Yo, si me permiten, quisiera hacer una intervención. Creo que va bastante vinculado a lo que hablaba. Efectivamente, los datos en Latinoamérica no son muy alentadores. Guatemalteca y centroamericana de corazón. Entiendo el contexto de nuestros países latinoamericanos, especialmente porque he trabajado en temas de ciencia política también. Y uno de los mayores aportes que vi yo, que trabajé en un proceso de mirador electoral en Guatemala, fue que la juventud tiene el ánimo y el interés por cambiar las cosas. Pero entiendo que la institucionalidad y el sistema presentan muchas barreras. En países en los que no existen cuotas de inclusión, es muy difícil que las mujeres puedan representar, aun y cuando son mayoría poblacional. En el caso de Guatemala, actualmente la mayoría de la población son jóvenes y de ese porcentaje no tengo la cifra exacta en este momento, pero la mayoría son mujeres. Y esto no repercute en escaños en el Congreso, esto no repercute en espacios políticos, pero sí veo una juventud mucho más involucrada, que se organiza en sociedad civil, pero que todavía no apuesta tanto a partidos políticos. Entonces, creo que eso era una como de las preguntas que yo también mencionaba en mi presentación. ¿Cómo está la juventud leyendo este tipo de series? Porque al final tenemos dos mujeres muy bien representadas, con carácter y personalidad muy fuerte, que se animan a dirimir el poder, que hay una lucha del poder y que lejos de toda la crítica que se les presenta, porque hay una crítica hacia hacia estos personajes principales, ellas siguen tomando protagonismo. Ya veremos cómo nos sigue sorprendiendo la serie en el transcurso, pero específicamente sí existen, me atrevo yo a decir, tanto en la serie como en nuestra sociedad, estos liderazgos emergentes que tienen un sistema con el que están luchando, pero que esto no significa que sea imposible. Y uno de los mayores retos, y lo vemos desde el episodio número 1, cuando en ese momento es la princesa quien le dice la mamá, ¿verdad? Retomo lo que dijo ella. El parto es nuestro campo de batalla y ella le dice, prefiero servir como caballero que ir a la batalla en busca de gloria. Esta frase, creo yo, que también nos orienta a que hay una lucha de la juventud por cambiar esta tendencia. Entonces, yo por ahí dejaría la reflexión. Creo que los siguientes episodios nos dirán mucho más sobre este cambio del poder. Gracias, Astrid. Adelante, Mariana, por favor. Muchas gracias. Bueno, justo creo que esto que posicionaba Astrid sobre la representación política de las mujeres en la actualidad, bueno, en el caso mexicano, digamos, hay algo que valdría la pena en términos de paralelismo y es que el cambio per se, digamos, el poder y en tanto estructura no se modifica, sino es a partir de un cambio que puede provenir tanto de arriba abajo como de abajo arriba, ¿no? Generalmente en nuestros países siempre los cambios provienen de arriba abajo y en el caso de la representación política de las mujeres, en el caso mexicano, en mi país,
fue posible a partir de una modificación de ley electoral que obligaba a los partidos políticos a una representación de las mujeres. Y hay algo muy interesante que es justo el caso de las Adelitas, ¿no? Porque si bien había una obligatoriedad por parte del Instituto Nacional Electoral de un equilibrio en paridad digamos, de escaños entre hombres y mujeres, eran Adelitas en tanto, haciendo referencia a las mujeres de la Revolución Mexicana que iban siempre atrás de los hombres, era que en la planilla, ¿no? Las mujeres eran las titulares, los hombres eran los suplentes, pero una vez que llegaban o se tenía el acceso al curul, la mujer con titularidad cedía, ¿no? Renunciaba por cualquier razón y entonces ascendía el poder, digamos, al escaño el hombre, el varón. Eso también después, posteriormente, tuvo una modificación dentro también de la ley electoral y entonces ya no es posible esta modificación, lo cual de nuevo es parte de un cambio, digamos, al cambio político, siempre proviene de una estructura o de la estructura institucional que vemos claramente al menos en la serie La Casa del Dragón, que no hay una intención ni siquiera un cuestionamiento de modificar la estructura del poder, ¿no? No viene de la voluntad de quien ostenta el poder per se, no la princesa, sino que requiere de una modificación de la estructura per se, ¿no? De la institución, y eso no está en cuestionamiento. Hay una disputa de poder, digamos, del hegemón en ese caso, pero no se está cuestionando. Y para eso yo les sugeriría el trabajo de dos colegas muy amigas y muy cercanas, la doctora Flavia Freydenberg, que justo recientemente ha publicado un libro en inglés que se llama Women in Mexican Subnational Legislatures, que justo proviene del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, junto con Carolina Gilas, y apunta justo el trabajo de la Flavia en toda América Latina sobre la representación política de las mujeres en las legislaturas y cómo eso es una posibilidad de cambio, ¿no? Pensando en la modificación de las estructuras institucionales. Eso es todo, gracias. Muchas gracias de verdad, Mariana. Y bueno, creo que ya Astrid se ha referido a la siguiente pregunta que casualmente, Astrid, te la hacen a vos y está vinculada con que si considera usted que actualmente la mujer ha podido transformar la figura que representa en la política y la sociedad. Yo creo que es una pregunta, perdón, Mariana, si quieres intervenir. Ok. Creo que es una pregunta que da para un proceso generacional. Realmente es que ya tenemos mujeres en política, ya tenemos mujeres empoderadas. Los espacios están abriendo. Mariana comenta el caso de México, que es muy particular, cómo es que supieron manipular el sistema y de esta manipulación del sistema viene una reforma del sistema electoral. Veo yo, por ejemplo, ahora que me encuentro acá en Taiwán, una presidenta mujer. Y para mí sí fue un choque cultural cómo perciben el poder político acá y cómo lo perciben en Latinoamérica. Ahora, en relación a la pregunta, ¿cómo vemos nosotros este cambio institucional? Retomo lo que dijo Mariana, es cambio de estructura y el cambio de estructura lleva mucho más tiempo. No solo que las mujeres estén en el poder, tienen que cambiar la estructura y esto significa mayoría, por ejemplo, en el Congreso, 2/3 partes según el tipo de ley que se quiera modificar, el tipo de votos. En el caso de Guatemala, por ejemplo, para algunas leyes que son muy especiales, como la ley electoral, que tiene la categoría de constitucionales, se necesita una mayoría absoluta. Entonces, esto requiere mucho más votos, ¿verdad? Sí, la verdad es que sería un ideal, pero lo veo todavía muy lejos de nuestras realidades latinoamericanas, ¿verdad? Todavía hay una brecha y una trayectoria que recorrer. La invitación sería a las mujeres que nos están viendo que se eduquen, que se formen y que participen, porque a veces también tengo yo muchas colegas con un currículum muy amplio, pero que tienen mucho miedo al escrutinio y a la opinión pública para poder realmente participar. Así es. Solo un poco para complementar con ese último punto que propone Astrid, es justamente ese escrutinio, esa dinámica, digamos, de riesgo, la que hace
a las mujeres normalmente no intervenir, porque lo que hablamos de los símbolos y de las cargas que se le imponen siempre tienden a ser negativas, de la manera en cómo reaccione ante ciertas situaciones, de la manera en cómo se, digamos, desarrollen ciertas dinámicas, y esto hace que prevenga. Y probablemente en este momento, aunque tengamos constantemente, digamos, insumos que nos lleven a la participación, también hay otra serie de cargas que nos están dejando, digamos, a medio camino, porque la ruta, y lo podemos ver en la serie específicamente, la ruta de una mujer en el poder tiende a ser muchísimo más compleja y van a haber muchísimas más elementos alrededor que le van a prevenir el acceso o que le van a deslegitimar su rol cuando esté ahí. Y solamente quiero hacer un apunte porque me quedaron muchas ideas en la cabeza luego de los aportes de doña Liliana. Y me parece muy significativo representarlo en que al final de mi intervención yo decía que el pueblo en esta sociedad no tenía valor y que se moría y constantemente simplemente era reemplazado. Y luego ella nos externa exactamente la misma situación. Es gente que termina por no tener valor y es porque las estructuras de poder son las que no se los, digamos, no se los dan y les quitan sus cualidades, digamos, humanas, de la misma forma en que en la serie la gente de a pie, digamos, no tiene ciertas cualidades para que entonces no puedan tener acceso a sus derechos mínimos. Entonces, solamente dejar esa reflexión por ahí. Excelente, María José, muchas gracias. Y bueno, acá hay una pregunta que me parece muy interesante y está vinculada a que si quieren escuchar las opiniones de ustedes en torno a la sororidad y su rol e incidencia en espacios dominados hegemónicamente por el hombre, tal cual los escenarios de la serie La Casa del Dragón. No sé cuál quiere iniciar con un tema vinculado más a espacios de sororidad. Adelante, Sí, Noelia. sí, yo es una cosa que también me lo iba preguntando mientras iba avanzando la serie, porque la relación entre las dos protagonistas al principio es una relación de mucha amistad, de mucho amor, de mucha admiración, de mucha complicidad, algo que dentro del patriarcado a las mujeres se nos arrebata rápidamente y se nos pone siempre a competir, ¿no? Mujer contra mujer. Y cómo, de una forma, con el paso del tiempo, con las presiones, con las costumbres, con la ambición, con llegar al poder, como esa sororidad que sí que existe al principio entre ellas dos y esa complicidad se va diluyendo hasta que quedan pues embarcadas como dos grandes enemigas, ¿no? En que una representa pues ese orden que no quiere cambiar y que tiene el papel para la mujer asignado como el que es, y la otra, ¿no? Que intenta pues acceder al poder e intentar imponer dentro, obviamente, de una superestructura que no pone de, como diríamos, no pone de, no le supone un problema que sería la clase social, la clase a la que pertenece, ¿no? En ese sentido no se habla en ningún momento de la clase dominante, sino dentro de esa clase dominante es pues ejercer en lo que ella llama un nuevo orden que ya veremos en qué consiste. Pero sí me ha parecido muy interesante, ¿no? Esta relación de estas dos protagonistas en torno a cómo comenzó y cómo se está dirimiendo ahora mismo. No escucho nada. Muchas gracias, Noelia. Disculpen, tenía el micrófono apagado. No sé si alguna quiere referirse al tema de la sororidad o podríamos seguir con un par de preguntas más. Hay más preguntas y comentarios en el chat, pero por un tema de tiempo, creo que podríamos ir finalizando con dos preguntas. La primera es, ¿cómo podemos acelerar la armonización de las agendas locales y nacionales con la dinámica multilateral suscrita en lo ibero, inter y latinoamericano?
No sé si alguna se quiere referir a la armonización de las agendas locales y nacionales. María José. Sí, yo creo que también es importante tal vez destacar un elemento que tal vez no hemos conversado tanto, pensando en el territorio como concepto muy importante de la base de la serie y también muy importante para el desarrollo de las relaciones entre regiones y países. Al final, las agendas locales o nacionales se establecen y a veces pueden no necesariamente alinearse ni con lo que la gente en el puro territorio busca y tampoco con digamos, las disposiciones a nivel más amplio y de las relaciones entre los países. Al final podemos bajarlo de nuevo a pensar en que pueden las necesidades o las urgencias de esa sociedad o de esa lógica no se escucha y terminan siendo conversaciones específicas, tal vez del realpolitik que nos hablaba Mariana, las que guían esas agendas, amplias agendas en los amplios foros y terminan no llegando con soluciones directamente a lo más, digamos, a lo más local. Entonces, no sé si Mariana veo que tiene la mano levantada y también creo que Liliana quería aportar. Gracias, María José. Sí, por favor, Mariana, adelante. Muchas gracias. No, una excelente pregunta y siguiendo, ¿no? con la tradicional de teoría de RI como para explicar este tipo de preguntas, básicamente la cooperación internacional en el sistema multilateral parte de un régimen internacional, justo el régimen internacional que es construido por un líder hegemónico. ¿No? Pensando un poco también en la serie, entonces, digamos, las estructuras internacionales o multilaterales actuales que tienen como gran epicentro justo la construcción después de la Segunda Guerra Mundial, parte de la cooperación entre los estados, pero para que un estado, digamos, en términos, digamos, el principio básico del Estado es la supervivencia del mismo en un mundo anárquico. Y como tal, ¿no? En este mundo anárquico, la cooperación que implica ceder parte o pequeña parte de su soberanía para establecer, ¿no? Para, digamos, que las reglas que se crean en un régimen internacional para dar cierto certidumbre de acción, ¿no? Política o de otros temas, ya nos comentaba bien Liliana, ¿no? Como justo un proceso de integración política, económica, como es la Unión Europea, toma decisiones a nivel supra, ¿no? Porque parte de estos estados ceden parte de su soberanía para la construcción de una política. ¿Cómo podemos armonizarlo? Bueno, lo armonizamos en tanto cada estado tiene o parte de su interés nacional es formar parte de un régimen internacional que crea unas reglas para tener certeza sobre el accionar de los estados. Y ahí hay un tema que ha estado en la mesa recurrentemente y eso tiene que ver con el poder y la simetría de poder de los estados a nivel internacional para cumplir sus compromisos a nivel internacional. Entonces, si se dan cuenta un poco o bastante de lo que pasa en la serie, podemos extrapolarlo justo a política internacional, donde de nuevo lo más relevante en términos reales es el poder no solamente del hegemón, sino de otros actores y cómo pueden cooperar entre ellos, y eso sería desde la perspectiva liberal de la teoría de relaciones internacionales, cómo cooperan los estados para vivir de un mundo anárquico a un mundo donde se establezca la paz y la seguridad, y eso permite el desarrollo económico. Muchísimas gracias, Mariana. Aprovecho para despedir a Noelia. Ella tuvo que retirarse un poquito antes del cierre del panel y bueno, además agradecer su intervención que realmente aportó elementos fundamentales a esa discusión. Y creo que ya con esta pregunta podríamos ir cerrando este maravilloso espacio. Perdón, Liliana, sí, vos te ibas a referir a esta. No, pero una intervención muy, muy corta porque ya es tarde. Pero yo en el mismo sentido que Mariana y María José señalaban, sí me gustaría como traer a colación un poco de actualidad respecto a lo que está ocurriendo actualmente con los nuevos movimientos geopolíticos. Estamos otra vez en una guerra fría brutal, yo lo entiendo así y de manera clara,
La última reunión de la OTAN que se hizo aquí en Madrid en julio fue también una representación de cómo se estaba moviendo el mundo. Recordar cómo Iberoamérica y Europa, cómo Europa, la Unión Europea y los países de la OTAN en general están ahora angustiadísimas por retomar relaciones con una África y con una Latinoamérica que han ido perdiendo a pulso de no mirarles a los ojos. Mientras ellos estaban mirando para otro lado, China se ha vuelto el primer socio comercial de África y el primer y segundo socio comercial de América Latina. Con megaproyectos, China, por supuesto, no se pone a mirar si está dándole dinero a un país democrático o no democrático, cosa que Europa hace y por eso pues no invirtió. Y ahora China es el dueño de África. Y acaba de poner una sede militar en África, la primera que hace fuera de China, junto con las mismas, en la misma ciudad, en el mismo territorio, es un país pequeñito de 1 millón de habitantes, tiene Estados Unidos y Japón, creo. Esto se movió. Y ahora, con la presidencia de España de la Unión Europea en el segundo semestre del 23, van a ser, después del 2015, la primera cumbre iberoamericana, o sea, América Latina y Caribe, con la Unión Europea. Se llama cumbre CELAC, Unión Europea. Después de 2015, estamos en el 17, 15 años en que nunca más se reunieron y otra vez para unir, esto es sencillamente un movimiento político para buscar aliados en una guerra fría que ya se está generando. Y en África se van a inventar el Plan Marshall, que es para meter mucho dinero en África y volver a tener el apoyo de esos países en caso de que haya una tensión geopolítica importante. Entonces creo que sí es bueno ser conscientes de que ahora empieza otra vez una guerra de bloques importante que no podemos mirar para otro lado, ¿no? Así es, así es. Muchísimas gracias, de verdad. Y ya como les decía, podemos concluir con una última pregunta que creo que da oportunidad a una pequeña intervención de cierre de las 4 panelistas que tenemos el día de hoy y está vinculada con qué sucesos del mundo real se podría relacionar las dinámicas de poder vistas en la serie. Es una pregunta amplia, pero bueno, creo que podría ser un interesante cierre la tarde del día de hoy. Decirles a las 4 que realmente tuvimos una participación muy activa de todas las personas, estaban muy interesadas, hay muchísimos comentarios positivos de agradecimiento del aprendizaje y los espacios de reflexión que tuvimos el día de hoy con ustedes y por favor les invito a referirse a esta consulta y a hacer un cierre final. Por favor, muchas gracias. Sí, aprovecho de una vez para intervenir y también para agradecer al Instituto Clara Campoamor por darnos también la guía para encontrar a las panelistas y estar hoy conversando, que también he visto buenos comentarios, gente de muchas partes que nos ha saludado. Y del mundo real, bueno, yo es que pienso siempre en todo. Pienso que hay tantas cosas que se pueden aplicar y podemos pensar desde, como lo hemos visto, los roles que tienen las personas más de a pie, los flujos migratorios y cómo se le, digamos, quitan o se le eliminan ciertos derechos a ciertas personas. Podemos pensar desde la lógica más amplia de guerra, de rol, digamos, actor internacional. Creo que el día de hoy tuvimos ese espacio como para cada una interpretar el mundo desde los ojos de estos símbolos que nos proponían. Entonces, ha sido un gusto de verdad. No sé si las compañeras quieren cerrar. Gracias. Adelante, Mariana. Bueno, igual, pues muchísimas gracias al Instituto, al ICAP, a Campoamor, al ICAP, por la posibilidad. Creo que lo interesante de esta mesa, un poco respondiendo a la pregunta de cómo podemos utilizar un suceso actual en la serie, eso es parte siempre de un ejercicio como un cientista social, ¿no? Como ya sea en la realidad o en la ficción, uno puede hacer un análisis político y eso es un poco lo que siempre les digo a mis estudiantes
licenciatura, que parte de nuestro trabajo como cientista social es poder comprender la realidad social desde una mirada teórica, y lo único que tienen que descubrir es cuál es el teórico que llevan dentro para poder explicar la realidad desde la forma en cómo lo conciben. Entonces, a la pregunta de Karina, pues básicamente todo puede ser posible de explicar siempre y cuando tengas muy claro desde dónde quieres analizarlo. Gracias, Mariana. No sé si, Astrid, por favor, gracias. Gracias. Únicamente también agradecer al Instituto Clara Campoamor por la invitación, al Instituto Centroamericano de Administración Pública ICAP, a la Secretaría igual de Integración Centroamericana, SICA. Y pues yo cuando veía la serie, igual venían varios países a la mente, especialmente aquellos en los que el hegemón siempre es un hombre. Entonces, en Latinoamérica siempre vemos las hegemonías del norte, ¿verdad? No es necesario referir nombres, pero siempre es una figura masculina, ¿verdad? Y viene muy similar al rey, que de alguna u otra manera tiene un consejo, unos lores que le orientan y que le indican como por dónde dirigir políticas públicas, por dónde tomar estas decisiones, que no necesariamente representan lo que él decide, sino orientan decisiones. Pero también lo ubicaba mucho en Europa, y creo que Liliana quizás más adelante pueda ampliar un poco sobre esto, porque veo que recientemente hay un escrutinio muy fuerte hacia la figura de la mujer en política. Casos muy recientes en materia política sobre un escrutinio muy fuerte hasta de las mujeres que están participando en política. Y también lo veo, sin irme tan lejos, a las monarquías que todavía se encuentran parcialmente en Europa, y donde también vemos que si bien en el Juego de Tronos hay una pelea entre quién va a ostentar el trono, una de las menciones más grandes dentro de la serie es la misma mesa de los lores y del consejo busca tanto proteger al rey que no se da cuenta que el mayor intruso y el mayor problema está dentro de la misma mesa del consejo. Y finalmente lo dicen, no hay mayor amenaza en contra de este reino que el mismo reino, porque pues la lucha interna entre la casa de quién se va a quedar con el trono, ¿verdad? Entonces, también lo vemos mucho en Europa, algunas de las monarquías empiezan a desintegrarse porque ya esta idea de vender la monarquía pues está muy desgastada. Ya vemos como, al igual que en la serie, alguien fallece y lo podemos ver en un contexto en la monarquía que se encuentra ahora, pues también un proceso de transición. Entonces no voy a dar nombres, pero creo que si vemos las noticias de este año, que ha sido bastante caótico en temas internacionales y de política, vemos como un rey fallece y ahora hay una dirima por el poder. Y también como otros deciden desvincularse de la corona también. Únicamente. Gracias. Gracias, Astrid. Y bueno, Liliana, si quieres despedirte de este panel, pues por sí, favor. pues primero pues un placer, un honor. Como siempre, de las cosas buenas quedan muchas más preguntas. Deberíamos alargar estas cosas o por lo menos generar nuevos encuentros, porque me quedo con más preguntas que me gustaría solventar. Y respecto a lo que tiene que ver con mi tema y los 2 capítulos que me he visto de la serie, no obstante el spoiler que ustedes se han encargado de hacerme, yo, ¿sabes con qué pienso que es el dragón, el arma del dragón? Solamente por hacer mención, y ya con esto cierro, es en esta cumbre de la OTAN, todo el tiempo se habló pues obviamente, de Rusia, el enemigo, de China como una amenaza. Ya en la cumbre se declaró a China como una amenaza, pero increíblemente España aprovechó la cumbre de la OTAN para que quedara dentro del concepto de seguridad de la OTAN, y por tanto activar el artículo 5, que es el artículo que dice que cuando a un país de la OTAN lo atacan, todos los demás pueden atacar a ese país. Esa es la activación, todos contra él, el atacante. Y fíjense el dragoncito que los países que tienen externalizado el flujo migratorio han encontrado. Y fíjate que también cómo la OTAN lo ha declarado dragón. En la declaración de la OTAN de julio de este año se ha dicho que la inmigración y
los recursos energéticos, el gas, si son instrumentalizados como armas híbridas, toda la OTAN puede ir y atacar ese país. Esto tenía dedicatoria. La dedicatoria era el dragón que tiene Marruecos con la inmigración, que abre la puerta y se devoran a Europa, porque vendría todo África y se comería Europa, y el dragón que tenía Argelia era el gas. Y lo que ha hecho la OTAN es decir, pilas con tu dragoncito, porque yo tengo la OTAN y aquí a todos estos 33 países que te puede hacer una guerrita. Y casi nadie se dio cuenta de ese pequeñísimo detalle que pasó el 25 de junio de este año. Y es delicado. Gracias, Acá, entre dragones. gracias, Liliana. Bueno, realmente se hizo corto este espacio. Yo particularmente estoy muy agradecida de poder haber acompañado un espacio de verdad de intervenciones brillantes que nos colocan muchísimas preguntas también y reflexiones y ojalá nos pudiéramos encontrar pronto en muchos otros espacios de este tipo. Hoy fue realmente un panel de lujo. Tuvimos representación de distintas partes del mundo. Está aquí Barcelona, Costa Rica, Taiwán, México, Madrid. Mujeres increíbles, mujeres maravillosas que realmente nos colocan puntos de inflexión y reflexión de momentos de absoluta importancia y de reflexión en nuestros países y en nuestras realidades. Y de esta manera vamos cerrando para el Instituto Centroamericano de Administración Pública, que además, en conjunto con el Instituto Clara Campoamor, hemos hecho o abierto más bien este espacio, que además fue maravilloso en términos de la intervención de tantas personas que escucharon, reflexionaron también, y les invito a ustedes, a las panelistas, a ver también los mensajes que están acá en el chat. Y con esto nos despedimos, agradecerles el tiempo a todas y todos los participantes y esperamos realmente encontrarnos pronto. Muchas gracias, feliz día y feliz noche en cualquier lugar del mundo que nos están viendo. Gracias.